¿Alguna vez te has preguntado si los filisteos de la Biblia y los palestinos de hoy son el mismo pueblo? Sus nombres suenan parecidos y ambos están ligados a la misma región, lo que ha llevado a mucha confusión. Pero hoy vamos a desentrañar este misterio histórico y bíblico. ¿Podría esta confusión estar afectando la forma en que entendemos el conflicto actual en Medio Oriente? Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir la verdadera diferencia entre los filisteos y los palestinos, y lo que la Biblia realmente dice sobre ellos. Los filisteos fueron un pueblo antiguo mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento como uno de los enemigos más formidables de Israel. Vivían a lo largo de las regiones costeras de Canaán, principalmente en lo que ahora reconocemos como la actual Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Esta área, conocida como Filistea, se convirtió en su bastión alrededor del siglo XII a.C., cuando se asentaron en las llanuras costeras del sur de Canaán. A menudo se agrupa a los filisteos entre los pueblos del mar, una confederación de invasores navales que interrumpieron civilizaciones alrededor del Mediterráneo oriental durante la Edad del Bronce tardía. Muchos estudiosos creen que los filisteos vinieron de la región Egea, quizás de Creta u otras partes del Mediterráneo, y migraron a la costa sur de Canaán. Su conocimiento avanzado de la metalurgia del hierro les dio una ventaja militar significativa, especialmente en sus conflictos con los israelitas, quienes eran tecnológicamente inferiores en cuanto a armamento. La Biblia describe a los filisteos como un pueblo pagano que adoraba deidades como Dagón, Baal y Astarte. Sus prácticas religiosas estaban en directa oposición a la fe monoteísta de Israel en Yahvé. Este contraste religioso es central en muchos de los conflictos entre ambos pueblos, ya que los israelitas veían a los filisteos como enemigos de Dios, y el juicio de Dios a menudo era invocado contra ellos. Una de las historias más impactantes que involucra a los filisteos se encuentra en Jueces 13-16, la vida de Sansón, un juez de Israel. Sansón era conocido por su increíble fuerza, que usaba para luchar contra los filisteos. Su acto final de derribar el templo de Dagón, matando a miles de filisteos, es una de las demostraciones más vívidas de la tensión entre Israel y Filistea. Esta destrucción también es simbólica de la derrota de los dioses filisteos a manos del siervo elegido por Yahvé. Quizás el encuentro más famoso con los filisteos en la Biblia es la batalla entre David y Goliat. 1 Samuel 17 cuenta la historia de Goliat, un gigante guerrero filisteo que desafió a los israelitas a enviar un campeón para combatirlo. El joven David, futuro rey de Israel, se presentó y, con nada más que una honda y una piedra, derrotó a Goliat. Este evento marcó un punto de inflexión en la lucha israelita contra los filisteos, simbolizando cómo el poder de Dios podía superar obstáculos aparentemente insuperables. La Biblia retrata frecuentemente a los filisteos como opresores de Israel. Por ejemplo, en 1 Samuel 4, los filisteos capturan el arca de la alianza después de derrotar a Israel en batalla. Sin embargo, son castigados por Dios por profanar el arca y eventualmente la devuelven después de sufrir plagas, 1 Samuel 5-6. Estas historias ilustran la intervención divina recurrente contra los filisteos. Los filisteos eran un pueblo belicoso y su fuerza militar es enfatizada en la Biblia. Sus armas de hierro les daban una ventaja tecnológica y sus ejércitos estaban altamente organizados. Sus 5 ciudades principales, Ascalón, Asdod, Gaza, Ecrón y Gat, formaban una pentápolis, una confederación de ciudades-estado que colaboraban para mantener el poder. También eran conocidos por sus carros de guerra, que les daban una ventaja significativa en las llanuras costeras. Controlaban rutas comerciales estratégicas a lo largo de las carreteras del Mediterráneo, lo cual les permitía ejercer influencia sobre el comercio y los movimientos militares. Sus ciudades se convirtieron en centros de actividad, haciéndolos aún más poderosos frente a Israel, que era una sociedad más agrícola y menos conectada comercialmente. Los filisteos estuvieron presentes a lo largo de gran parte de la historia temprana de Israel, desde la época de los jueces hasta el reinado de Saúl y David. El rey Saúl, primer rey de Israel, luchó frecuentemente contra ellos y su caída estuvo estrechamente ligada a su incapacidad de derrotarlos. Murió en la batalla del monte Gilboa,
1 Samuel 31, a manos de los filisteos, lo que marcó el final de su reinado. Su hijo Jonatán también murió en esa batalla, lo que subraya la amenaza que representaban. No fue sino hasta el ascenso de David que Israel experimentó un cambio decisivo contra los filisteos. Tras su victoria sobre Goliat, David se convirtió en un líder militar prominente y, eventualmente, en rey de Israel. Bajo su liderazgo, Israel logró hacer retroceder a los filisteos y consolidar el control sobre la tierra. Para el tiempo de Salomón, hijo de David, los filisteos ya no eran la fuerza dominante que solían ser. Los filisteos siguieron presentes en la región hasta ser subyugados por imperios más grandes, en particular por los babilonios en el siglo VI a.C. La conquista babilónica de Filistea marcó el fin de los filisteos como pueblo distinto. Sus ciudades fueron destruidas o absorbidas por los imperios babilónico y persa, y su identidad se desvaneció en la historia. Para la época del Imperio Romano, los filisteos ya habían desaparecido como grupo identificable. Su tierra fue renombrada como Palestina por los romanos tras la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo, en un intento por cortar los lazos judíos con la región, nombrándola en honor a los antiguos enemigos de Israel. Sin embargo, los filisteos ya no existían como pueblo. La idolatría filistea y su frecuente oposición a Israel los convirtieron en blanco del juicio divino en la Biblia. Varios profetas hablaron de su destrucción. Por ejemplo, el profeta Amós declara: «Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza, y por la 4ª, no revocaré su castigo, porque llevaron cautivo a un pueblo entero para entregarlo a Edom. Prenderé fuego a los muros de Gaza, y consumirá sus fortalezas». Amós 1, 6-7. De forma similar, Sofonías 2:5 dice: «Ay de los que habitan en la región del mar, el pueblo de los quereteos. La palabra del Señor está contra ti, Canaán, tierra de los filisteos, te destruiré hasta que no quede habitante». Estas profecías se cumplieron con el ascenso de Babilonia y otros imperios que tomaron las ciudades filisteas, dejándolas desoladas y terminando con su cultura y su pueblo. Avanzando varios milenios hasta el siglo XX, encontramos a los palestinos. Los palestinos son un pueblo árabe moderno que ha vivido en la región conocida como Palestina, que incluye el actual Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. El término palestino se refiere a la población árabe que ha vivido históricamente en esta región, particularmente durante el Imperio Otomano y posteriormente bajo el mandato británico de Palestina, 1920-1948. En gran medida, es un conflicto político que gira en torno a disputas sobre tierras, Estado e identidad nacional, particularmente después de la creación del Estado de Israel en 1948. A diferencia de los filisteos de la Biblia, los palestinos no son un antiguo enemigo de Israel, sino un pueblo moderno involucrado en un conflicto político de larga data por derechos territoriales. El nombre Palestina tiene raíces históricas que se remontan a la época romana. Cuando el emperador romano Adriano intentó borrar la identidad judía de la región después de la revuelta de Bar Kokhba en 135 después de Cristo. Como forma de castigo y humillación para el pueblo judío, renombró Judea como Palestina, un nombre derivado de Pilistia, la tierra de los antiguos filisteos, los enemigos históricos de Israel en el Antiguo Testamento. Este fue un intento de cortar la conexión judía con la tierra al asociarla con los filisteos, un pueblo que había desaparecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, si bien el nombre Palestina tiene orígenes antiguos, el pueblo palestino moderno es étnicamente árabe y no tiene una conexión directa con los filisteos bíblicos. El uso moderno del término palestino no se generalizó hasta el siglo XX, durante el mandato británico de Palestina, 1920 a 1948. Cuando la población árabe local comenzó a identificarse más fuertemente con la tierra de Palestina en respuesta al creciente movimiento sionista y a la inmigración judía a la región. El desarrollo de una identidad palestina distintiva se remonta a principios del siglo XX, en particular durante el mandato británico de Palestina, que siguió al colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial.
Bajo el dominio otomano, la región había formado parte de un imperio mayor, sin una identidad nacional específica para los habitantes de Palestina. La población árabe local, incluidos musulmanes, cristianos y drusos, se consideraba principalmente parte del mundo árabe en general, con fuertes vínculos con sus afiliaciones tribales, religiosas y familiares. Sin embargo, a medida que aumentaba la inmigración judía a Palestina, en particular tras la Declaración Balfour de 1917, que expresaba el apoyo británico al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, la población árabe comenzó a organizarse políticamente en oposición al sionismo. Durante este periodo, el nacionalismo árabe estaba en auge en todo Oriente Medio, y los árabes palestinos comenzaron a verse a sí mismos como un grupo diferenciado con una causa nacional común: resistir el establecimiento de un Estado judío y mantener el control sobre la tierra que consideraban su patria. Este periodo fue testigo de una tensión significativa entre las poblaciones judía y árabe, que culminó en disturbios, violencia y agitación política. Al finalizar el mandato británico en 1948, se había sentado las bases para un conflicto mayor sobre el futuro de Palestina. Los palestinos son mayoritariamente musulmanes, y la mayoría pertenece al Islam sunita. También existe una minoría significativa de cristianos palestinos, especialmente en ciudades como Belén, Ramala y Jerusalén Este. Los cristianos palestinos han desempeñado un papel importante en el tejido político y social de la sociedad palestina, aunque su número ha disminuido con los años debido a la inmigración y las presiones del conflicto. Hoy en día, los palestinos están divididos entre Cisjordania, la Franja de Gaza y una diáspora que se extiende por varios países, como Jordania, Líbano, Siria y otros. La Autoridad Palestina, establecida tras los acuerdos de Oslo, gobierna partes de Cisjordania, mientras que la Franja de Gaza está controlada por Hamás, un grupo político y militante islamista palestino. El actual conflicto israelí-palestino sigue siendo un importante punto de tensión en la política mundial, con naciones y organizaciones internacionales buscando constantemente soluciones para lograr la paz y la estabilidad en la región. La búsqueda de los palestinos de la autodeterminación, la creación de un Estado y el reconocimiento de su identidad nacional sigue siendo uno de los conflictos sin resolver más importantes de la era moderna. Aunque los filisteos fueron destruidos y desaparecieron como pueblo independiente, el juicio fue profetizado en la Biblia. Los profetas predijeron su caída como castigo por su idolatría y la opresión de Israel. Este juicio se cumplió mediante las conquistas de Babilonia y otros imperios. En cuanto a los palestinos, aunque no se mencionan directamente en la Biblia, las naciones que rodean a Israel sí están incluidas en las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Zacarías 12:3 dice: en aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se unan contra ella, haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones. Todo el que intente moverla se dañará a sí mismo. Muchos creen que estas profecías apuntan a conflictos en curso sobre Jerusalén y el futuro de Israel. Y aunque los palestinos no son los filisteos, forman parte del panorama político moderno que rodea estas profecías bíblicas. Los filisteos y los palestinos pueden tener nombres similares, pero sus historias, identidades y roles son muy diferentes. Los filisteos fueron un pueblo antiguo que se opuso a Israel en el Antiguo Testamento y finalmente desapareció de la historia. Los palestinos, por otro lado, son árabes modernos involucrados en una lucha política por la tierra y la soberanía en Oriente Medio. Ahora que comprendes las diferencias entre ambos, ¿qué opinas sobre cómo la Biblia describe a estos grupos y qué significa eso para la región hoy? Deja un comentario abajo y conversemos. Esperamos que hayas disfrutado este viaje a través de las historias bíblicas y hayas encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenta con tus reflexiones y comparte estos videos.